me pidieron que hablara acerca de la integridad que tenemos que tener como obreros, como siervos dentro de la iglesia del Señor. Y voy a leer solamente un versículo en la palabra de Dios, porque si no tendríamos que estar en varios lados y después voy a ir mencionando. Entonces voy a leer en el Salmo 33, el versículo primero. El Salmo 33, el versículo primero, que dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Lo que quiere decir que una de las condiciones para que la alabanza sea realmente aceptada por el Señor y tenga la hermosura que el Señor merece es que haya integridad en nuestra vida. Claro, uno dice, bueno, ¿y qué significa tener integridad? Hay muchas palabras en nuestro idioma que uno las usa a diario, pero después cuando le preguntan qué quiere decir, no sabe cómo definirlas. Por supuesto que todos sabemos que la palabra integridad viene de íntegro, lo que está entero, lo que no le falta a ninguna de sus partes. A mí me contaron cuando estuve en el Museo de la Inquisición hace ya más de 30 años. Usted sabe que el año que viene, hace 40 años que viene por primera vez a Lima. Entonces fui al Museo de la Inquisición allá al comienzo, y no sé si será verdad, ustedes sabrán porque son de aquí. Me dijeron que esa mesa tremenda que tiene la Inquisición, ¿no?, es realmente espectacular. Me dijeron, es una sola tabla. Fue sacada y es una sola tabla. Yo me quedé mirando y bueno, no tiene uniones, no tiene ensambles, no tiene tarugos, es una sola pieza. Y se puede decir que la integridad es eso, ¿no? Ser de una sola pieza. Dios define la integridad desde el primer libro de Génesis. Y la define con una frase: íntegro es el que hace justicia y juicio. Es decir, íntegro en el lenguaje nuestro de ahora, el lenguaje cotidiano, sería ser recto, ser derecho, ser de una sola pieza. Y entonces Dios valoraba ya en el libro de Génesis el hecho de que la persona fuera de una sola pieza, practicara justicia y juicio, fuera equilibrado al hablar de los demás y viviera de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, cuando uno lee un poco más en la Biblia, va más adelante, descubre que la integridad tiene otras connotaciones. Por ejemplo, en el libro de Job, todos conocemos la historia de Job. Job era un hombre de conducta intachable. Entonces, la historia comienza con una pregunta de Dios a Satanás. Y le dice el Señor a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y da toda una definición de Job. Dice, pero no habla de la integridad. Él dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la definición de la persona, pero no se habla de integridad todavía. Ahora, después de esto, Satanás lo pide para probarlo y empieza a probarlo. Entonces, los bueyes están arando y los asnos paciendo y los destruyen los sabeos. Perdió todo su ganado grande. Las ovejas destruidas por un incendio. Los camellos los roban a los caldeos. Y los hijos, un huracán los mata. Y Dios vuelve a hablar acerca de Job. Y entonces dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
que todavía retiene su integridad. Y ahí sí aparece la palabra integridad. Y yo creo que la gran diferencia entre uno y otro es que las características de él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero que esas características las pudo mantener a través de las pruebas y de los problemas en la vida. Nosotros podemos ser personas temerosas de Dios, apartados del mal, pero viene una tormenta y nos sacude y perdemos entonces muchas de esas virtudes que practicamos en ese momento. Acá se habla entonces de un hombre que mantiene esos principios en toda circunstancia, en todo lugar, con todas las personas, en una forma permanente y en todas las actividades de su vida. Entonces, para que ser íntegro no solamente uno tiene que ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino mantener eso en todas las circunstancias que hay en la vida. Y al contrario de lo que predican muchos por allí, que nos dicen que deje de sufrir porque llega Cristo y usted deja de sufrir, el cristiano siempre tiene problemas y siempre tiene cosas que aparecen en la vida. Esto no es extraño. El que dice que el cristiano entra en un estado de paz y de felicidad permanente y para siempre, está mintiendo, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si en el mundo yo voy a tener aflicción, tengo que entender que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Y el asunto es mantener la integridad en ese momento, es decir, en el momento en que todo tambalea, yo mantengo esa integridad en lo que significa mi conducta. Job entendía lo que era la integridad. Y porque entendía lo que era la integridad, él la mantenía. Y perdía todo, pero no perdía su fidelidad, su relación con el Señor, su vida con corrección, todo esto. Y entonces Dios señala, no solamente es varón perfecto y recto, apartado del mal y temeroso de Dios, sino que además eso lo mantiene en el tiempo. Y en toda circunstancia y en todo lugar. Satanás no pudo doblegarlo. Ahora, la mujer de Job se queja de la integridad del marido. Y la mujer de Job siente, porque ella juntamente con él es desposeída de todos sus bienes. La familia está destrozada, sus hijos han muerto. Y ve a su esposo sufrir la enfermedad del cuerpo, todavía más. Y entonces la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le está diciendo, llega un momento en que yo la entiendo a la mujer de Job, la entiendo perfectamente. Ella está viendo a su esposo sufrir. Y lo que no puede tolerar es ese sufrimiento. Y Dios también la entendió. Fíjese que cuando usted va al último capítulo de Job, Dios juzga a los amigos por haber hablado y a todos, juzga a todos, pero de la mujer no dice una palabra. Porque creo que el Señor comprende nuestro corazón mucho más de lo que nosotros creemos. Y la misericordia del Señor es grande. Pero en ese momento ella no entendió el tema de la integridad. ¿Cuál es la respuesta que le da Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahí está la definición de la integridad. Recibir tanto una cosa como la otra y mantenerse temeroso de Dios, apartado del mal, independientemente de las circunstancias que yo esté viviendo en la vida. Esto es fundamental, que uno sepa pasar por encima de las circunstancias, siguiendo lo que el Señor marca para la vida de cada uno. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la integridad? La integridad es una cosa que Dios estima y no interesa en qué persona. Fíjense ustedes que Abraham estaba en la tierra de Gerar. Y tiene miedo cuando llega a la tierra de Gerar porque su esposa, Sara, es bella. Y él sabe
en qué lugar se está metiendo. Entonces, él tiene miedo por su esposa. Y él dice, vamos a vivir entre hombres, y textualmente dice, que no tienen temor de Dios. Entonces, te van a ver que es hermosa, me van a matar a mí o van a hacer algo y te van a tomar. Bueno, vamos a decir algo. No vamos a mentir. Vamos a decir que eres mi hermana. Media verdad. Media verdad. ¿Por qué? Porque era media hermana de él, no era. Pero si uno le hubiera dicho, Abraham, no, yo estoy diciendo la verdad. Pero muchas veces la verdad es medida también por la intencionalidad. Si bien él hablaba la verdad, su intención era mentir. Su intención era no decirle al rey y a la gente que él era el esposo de Sara. Y entonces el rey Abimelech, que era el rey de Gerar, envió a buscarla. Seguramente para hacerla su esposa. No sabemos bien para qué. Pero Dios en sueños le recriminó y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Abimelech se desesperó en ese momento. Lo había hecho en inocencia y reclamó delante de Dios. Reclamó. Y Dios le dijo, yo también que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocaras. Fíjese, dice, has tenido integridad de corazón. Lo notable es que Dios miró el corazón de Abimelech y vio que era íntegro en lo que estaba haciendo y protegió al hombre incrédulo. Y no solamente eso, sino que lo bendijo. Abrió la matriz de la mujer para que tuviera hijos. Qué contraste, ¿no? Abraham no actuó de acuerdo a la integridad. No fue íntegro en ese momento. Y se encontró con un incrédulo que era íntegro. Era íntegro. Qué contraste. Yo leo allí y digo, qué tremendo, ¿no? Lo que pasó en ese momento. El hombre de la promesa no fue íntegro. Y Dios tiene que decirle a un incrédulo, yo sé que lo que hiciste lo hiciste en integridad. Lo que quiere decir que Dios valora la integridad en todas las personas. Esto es aparte de la salvación, todo lo demás lo sabemos. Estoy simplemente señalando algunas características. Salomón, cuando termina de hacer el templo de Jerusalén, hace una oración maravillosa delante de Dios. Consagra la casa de Dios. Muchos han dicho que es una de las grandes oraciones del Antiguo Testamento, por su contenido, por la fuerza que tiene, por lo que Salomón dijo y cómo expresó lo que había dentro de su corazón. Y resulta que Salomón hace esto y habla esto, y cuando llega el momento de enfrentarse al asunto de lo que estaba diciendo, dice que en esta casa se oirá la oración de los que oren con integridad. Es decir, que la oración está vinculada directamente a la integridad. Nosotros muchas veces no estimamos el hecho de la integridad como una de las características que tiene que tener el siervo de Dios. Si tú anduvieres en integridad de corazón, le dijo Dios a Salomón, yo afirmaré el trono de tu reino en Israel para siempre. Fíjense ustedes,
yo afirmaré el trono de Israel para siempre. Condición, si te mantuvieres en integridad. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Salomón? Sí. ¿Qué pasó? Perdió la integridad. ¿Y qué pasó? Perdió el trono. Es decir, Dios estima la integridad de su siervo y pide integridad. Y promete a la integridad, si tienes esta integridad de corazón, entonces yo afirmaré el trono de tu reino. Salomón no tuvo integridad y perdió el trono. Es decir, lo que Dios dice es fatalmente correcto para Salomón, porque después nosotros vemos cómo se divide el reino y su trono no fue firme para siempre. Podemos destruir nuestra integridad y es muy fácil que la destruyamos. Ahora, se pide de un obrero del Señor, y estoy hablando con líderes de la iglesia, que mantenga su fidelidad día tras día. Y es muy importante el mantener la fidelidad en alguien que está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sirviendo al Señor, comienzo a ser lentamente un referente de las personas a quienes ministro. Para el niño que viene y está en la escuela dominical o como se llame aquí, su maestra empieza a ser un referente espiritual. Para el joven, quien lo lidera, empieza a ser su referente espiritual. Para las damas, para los caballeros, el que está allí delante se transforma. Solamente por el hecho de encabezarlo, de tener un ministerio, se transforma en un referente. Esa es la referencia que yo tengo. Es como cuando los chicos iban a la escuela, ¿no? Y entonces traían alguna cosa que uno decía, no, la maestra lo dijo. La maestra lo dijo. Y si lo dijo, ¿qué quiere decir? Que la tenían como referente. Cada obrero, esté donde esté, se transforma en un referente. Hasta el que está cantando es un referente para muchos que están allí sentados, porque lo está mirando en un lugar de importancia dentro de la iglesia. Y por lo tanto, dice, el referente tiene la obligación de mantener su integridad. Ahora uno diría, bueno, Señor, no me mandes prueba y soy íntegro. No, es que la integridad justamente se mantiene a pesar de todo. Y entonces uno tiene que mantener esa integridad pase lo que pase. Graham Greene, el escritor inglés, en uno de sus últimos libros, yo creo que la novela se llama El factor humano, él había sido espía. Y entonces su novela de espionaje son novelas hasta por ahí nomás, ¿no? Porque él cuenta muchas historias que las sacó de la realidad. Y allí en esa obra habla de un espía británico. Ese espía británico fue elegido por su patriotismo y por su compromiso y lo mandan de espía a la Unión Soviética. Entonces él está allí ¿para qué? Para mirar y para mandar a su gobierno las cosas que a su gobierno le podrían interesar. Y un día alguien se acerca y le ofrece hacer doble inteligencia. Doble inteligencia quiere decir, estás acá en el medio, le pasás datos a los británicos y le pasás datos también a los rusos, ¿no? Y entonces eso significa para él una profunda tentación. Y acepta. En el momento en que acepta, empieza a sentirse omnipotente, todopoderoso. Él está informando a las dos grandes potencias y está en el medio. Y siente que él, que es insignificante, tiene un poder tremendo al ir de un lado hacia otro. El factor humano, ¿no? Por eso creo que la novela se llama El factor humano, porque el factor humano es lo que entra dentro de ese. Puede hacer cualquier cosa con las dos potencias que están recibiendo sus noticias y que confían en él. Pero perdió la integridad en ese momento y cae en un abismo de miedo. Y al caer en el abismo de miedo,
termina la novela mostrando la desesperación final de este hombre, que al perder su integridad se queda sin sustento. ¿Y ahora quién soy? No soy ni de un lado ni del otro. Entra en esa crisis final y Graham Greene deja la novela allí. Es decir, no nos dice cómo termina. Nos dice, llegó hasta la angustia final. Y lo que está diciendo es, cuando se pierde la integridad, se pierde el equilibrio como persona. Y después uno no sabe realmente quién es y qué es. Uno recuerda el caso de Giesi, ¿se acuerdan ustedes? El criado de Eliseo, seguramente un hombre de confianza. Cada vez que el profeta tiene que hacer algo, lo manda a Giesi, que lo haga. Cuando el caso de la tsunamita, Eliseo lo mandó a Giesi y habla de la confianza que le tenía. Eliseo recibe a Naamán, el general sirio, y lo sana de la lepra. No voy a redundar en la historia. Y el general viene a la casa del profeta y viene diciéndole, quiero recompensarte por esto. Es decir, quiero pagarte por esto, quiero dejarte un presente por esto. Él venía para premiar al profeta en agradecimiento por lo que había pasado y dice cosas maravillosas allí, que alguna vez tendríamos que estudiarla a fondo, lo que él dice, ¿no? Ha entendido perfectamente lo que significa el Dios de Israel. Le dice, cuando yo llegue voy a estar con mi jefe y se va a inclinar y yo me tengo que inclinar para tenerlo a él, pero que no tome Dios esto mal porque yo no me inclino más en ese lugar. Es notable el detalle, ¿no?, que él tenía. Y ahora el profeta rechaza toda dádiva y se va seguramente hablando maravillas del profeta. No solamente lo hizo, sino que además no aceptó ninguna dádiva. Giesi, que ha escuchado todo, corre detrás del sirio. Y le dice, señor, el profeta se olvidó de decirle que para la gente pobre necesita esto y esto y esto. Y entonces Naamán dice, pero perfecto, saca todas las cosas y se la da. Dejó de ser en ese momento un hombre de una sola pieza y pierde su integridad, pero adquiere la lepra. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la integridad, caemos en el otro extremo. El hombre que era de confianza en el profeta, en un momento perdió su integridad y quedó leproso. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, primer caso de disciplina de Dios en la iglesia. Disciplina de Dios. Faltaron a la integridad, murieron ambos. Usted dice, si eso pasara hoy, las iglesias quedan vacías. Dios lo puso allí como ejemplo. Como ejemplo. Dios actuó en ese momento. La ley espiritual es la que marca el libro de Proverbios. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Yo creo que acá es contundente. El que anda en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino será quebrantado. En nuestro país, en mi país, que para variar está en crisis, desde que yo nací está en crisis Argentina y sigue estando en crisis, se habla de doble discurso. Y se habla del doble discurso de los políticos. Pero el doble discurso de los políticos es en todas partes. En todas partes. Se habla una cosa porque se buscan los votos, después vamos allá. Es un pésimo ejemplo, pero la gente grande está hablando mucho del doble discurso, que no quiere el doble discurso, que es negativo el doble discurso, pero eso lo ha dicho siempre. Pero finalmente siempre es engañado por el doble discurso.
y saben manejar muy bien esta falta de integridad en su vida, porque es falta de integridad tener un doble discurso. Saben manejarla muy bien como para sacar la ventaja que quieren simplemente diciendo lo que la gente quiere oír y no lo que van a hacer. Un presidente, después que llegó al poder, hizo una cantidad de cosas que nunca en su campaña las había señalado, y resulta que alguien le dijo, pero usted, presidente, dijo esto y está haciendo esto. Y dice, y lo que pasa es que si yo decía lo que estoy haciendo, nadie me iba a votar. Fíjese, si yo decía eso, entonces nadie me iba a votar. Y eso habla de toda una ética. Ahora, cuando usted habla con los jóvenes hablan, tienen una palabra para esto, que es el caretaje. Es decir, que se pone una careta. Entonces ellos dicen que los grandes, las personas mayores, son caretas, muestran una cara que no es la propia, no es la que tienen. Ahora, yo miro estas dos cosas y nos tenemos que preguntar como cristianos, ¿cuánto de doble discurso tenemos? ¿Y cuánto de caretaje tenemos? Esta es una de las claves fundamentales de la vida cristiana. Camina en integridad el justo, camina en integridad el justo. Y el justo tiene que caminar siempre en integridad. Yo quisiera preguntar esta noche, y no pido que me respondan, ¿hay un doble discurso cristiano? ¿Hay cristianos con doble discurso? Si somos honestos, vamos a decir, sí, en muchos casos hay doble discurso. Doble discurso. ¿Hay caretaje, como dicen los jóvenes? Sí. Dios dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros cuando lo alabamos? Que lo que dicen nuestros labios en alabanza sea la expresión de la integridad del corazón. Y si esa alabanza no responde a un corazón íntegro, entonces no es hermosa, no es agradable a Dios. Porque Dios nos pide a nosotros integridad para alabarlo. Quiere decir que nosotros a veces, yo digo que a veces cantamos con una superficialidad ciertas cosas, ¿no? Que después no podemos sostenerlas en nuestra vida. El santo de Alianza Cristiana y Misionera tuvo un santo. Se llamó Tozer. Es un santo de Dios, realmente. Uno no sabe cómo era de la Alianza. Pero era de la Alianza. Era un santo varón de Dios. Cuando yo leo a Tozer, siento que, a pesar de todo el tiempo que murió, él está poniendo una lupa sobre mi vida y mi corazón y me está haciendo temblar. ¿No? Porque es tremendo lo que dice. Y él tiene una frase que a mí me ha servido mucho y la he repetido muchas veces en nuestra iglesia. Los cristianos no mienten nunca, salvo cuando cantan. A veces cantamos y no sabemos lo que estamos diciendo. Y estamos diciéndole a Dios ciertas cosas que no las sostenemos después con nuestra vida. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa alabanza. Íntegros, que todos los días de la semana piensan y actúan de la misma forma que si fuera domingo. ¿Nos entendemos lo que quiero decir? Que todos los días de la semana piensan y actúan como si fuera domingo. Porque el domingo venimos a la iglesia y todos somos santos. Pero la integridad no es lo que somos el domingo. La integridad es lo que somos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Eso es integridad. La integridad es mantenerlo a pesar de todo. Porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Dichoso el hombre que en él confía. Mis hermanos, la integridad de los rectos es lo que nos encamina
pero Dios destruye a los pecadores. Comenzamos con el versículo: alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros esa hermosa alabanza. El domingo nos reunimos todos y adoramos al Señor juntos. No sé si tú tienes reuniones de semana ahora, pero nosotros tenemos únicamente el domingo, por todo esto del COVID y toda la historia esta. Pero el domingo estamos y alabamos a Dios. Hoy es martes. Termino diciéndole, acuérdese esto que hemos hablado el próximo domingo, cuando vengamos a alabar a Dios, y preguntémonos al presentarnos delante de Dios si nuestro corazón está en integridad. No se olvide, usted como obrero, como líder, no sé cómo le llaman, es un referente. Y lo que Dios nos pide a todos, pero sobre todo a nosotros, es que tengamos integridad en nuestra vida. ¿Podemos orar al Señor para terminar? Pongámonos de pie. Señor, nos hemos presentado ante tu presencia y hemos abierto tu palabra. Y al estar ante ti y abrir tu palabra, escuchamos desde la palabra tuya tu voz a nuestro corazón. Tú pones tu ojo clínico sobre nuestra vida. Y nada hay más temible que tu ojo mirando nuestro corazón. Esta noche queremos venir ante tu presencia como vino en su momento David, para decirte, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad que me están sacando la integridad, y guíame por el camino eterno. Señor, a veces no tomamos conciencia de lo que significa el escrutinio tuyo sobre nuestros corazones. Y quisiéramos esta noche, pensando en estos siervos de Dios, algunos triunfantes y otros en fracaso, que también nosotros como ellos estamos bajo tu vista escrutadora. Y tantas cosas hay que corregir en nuestra vida. Y tantas cosas hay que cambiar. Y cuántas cosas, Señor, que no pertenecen y no condicen con la integridad hay en nosotros. Examínanos, Señor, y muéstranos aquellas cosas que nosotros no vemos muchas veces y que forman parte de nuestras fallas. Y guíanos, Señor, para que vayamos por el camino que tú tienes trazado para nosotros. Te agradecemos porque esta noche nos hemos podido reunir alrededor de tu palabra. Te agradecemos porque después de 3 años podemos volver a vernos y podemos estar juntos. Te agradecemos porque nos has protegido y cuidado. Y te agradecemos porque tú tienes un propósito para nuestra vida. Señor, danos fuerza y permite que tu Espíritu trabaje profundamente en nuestro corazón. Dobléganos la dureza que hay en nosotros para que podamos servirte en integridad todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a tu presencia. Porque sabemos que tú buscas en nosotros eso, solamente eso, que seamos íntegros ante tu presencia. Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche. Te ofrecemos, Señor, la alabanza de nuestros labios y nuestro corazón se inclina ante tu majestad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga.